Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. La médula espinal de Cuba se llama comunismo, la hoz y el martillo, que a la vez ha encadenado en la región a Venezuela y a Nicaragua. Nicaragua tiene una cruz porque en Nicaragua a los padres, a los sacerdotes se están encarcelando, se están desterrando, y el Papa Francisco ni se inmuta, es decir, es cómplice de estas dictaduras. Saludos, Mayra, nos encontramos acá en Montevideo. En Cuba la desesperanza se ha apoderado del país. La gente no tiene sueños, no tiene ilusiones. La única idea fija que tienen es emigrar, es salir para cualquier rincón del mundo, pero no quedarse y hundirse en lo que está pasando en nuestra bella isla. Pero no me toca a mí decirle a la gente si deben huir o si deben quedarse, pero hay que hacer conciencia. El país de nosotros puede ser mejor. Podemos vivir en libertad, podemos tener los derechos, que no nos apresen, que no nos atemoricen por decir la verdad, por decir lo que pensamos, por pedir alimentación, por pedir medicina, por pedir un mejor trato. Es decir, que nos traten como seres humanos. Es el momento de decir basta y ponernos todos. No tenemos que ser hermanos, no tenemos que ser los mejores amigos, pero sí tenemos el mismo problema, que es la desgracia comunista que va acabando con nuestros hermanos. Está cerca, el final de ello está cerca, porque cada vez que toman una medida es peor a la otra. Primero resistencia creativa, las avestruces, los cocodrilos, no sé cuántas cosas más. Ahora bancarización en un país que nunca hay corriente, en un país que la internet es un desastre, en un país que todo es una mentira, en un país que la corrupción está en todos los niveles. No sé qué es lo que piensa. Así que esperemos que estos sean los últimos estertores de la dictadura y podamos ser libres dentro de poco y poder construir el país. Ese país está destruido totalmente. Solamente hay que ver las imágenes para saber que el país y el Estado fallido que ha sido la dictadura. Prometieron muchas cosas cuando llegaron al poder hace 64 años y en definitiva destruyeron todo lo que se había logrado hacer en 56 años de república que nunca quieren reconocer, pero bueno, en ese tiempo teníamos el lugar 29 de los países en el mundo. Imagínense tú, estábamos por encima de la misma España, que había sido metrópoli por 300 años y tanto de nuestro país. Entonces hay que sacar las conclusiones. Es verdad, había una dictadura y todo el mundo, porque fue todo el pueblo, no fue solo el movimiento 26 de julio, fue todo el pueblo quien en ese momento luchó por tumbar a la dictadura. Pero caramba, después vino una dictadura peor, feroz. Y peor porque, bueno, una dictadura que no permite ni hablar a la gente, una dictadura que no permite que la gente piense, una dictadura que no permite ningún tipo de libertades, una dictadura que tiene más de 1000 presos políticos, una dictadura que ha puesto a menores de edad en la prisión, una dictadura que ha puesto discapacitados en la prisión, a mujeres, madres de hijos, madres con más de un hijo, con 4, con 5. Entonces, no podemos seguir así, no se puede seguir así. Hermanos, este es un llamado a los que están fuera, que puedan hacer, que puedan contribuir, que hagan lo que crean que puede hacer, y los que están dentro, que se acaben de dar cuenta que no hay solución para eso, si no nos quitamos ese mal de encima. Ese mal es único, ese mal es un daño total. Es decir, ¿cuánto estamos fuera de Cuba, señores? Más de 3 millones. Es decir, la población de Uruguay es 3,5 millones. Y Cuba tiene fuera del país esa misma cantidad de gente. Y ahora miren ustedes nada más en este pedacito de espacio qué cantidad de gente hay. Ahora saquen la cuenta, 3 millones de compatriotas regados por todo el mundo, por cualquier país. No es que por los países de Europa, Estados Unidos, no, cualquier país, lo mismo que sea latino, África, asiático, por cualquier lado andamos.
éramos un país que recibíamos inmigrantes, por eso es el crisol de población que tenemos en Cuba, por eso hay tantos descendientes de otras nacionalidades, y ahora somos un país emisor de inmigrantes, un país que nuestro pasaporte hoy por hoy da asco. Cada vez que llegas a cualquier aeropuerto te miran como si fuera el peor de los vulgares delincuentes, que si fueras el peor ladrón, y es así. Eso es lo que ha hecho la dictadura con nosotros, es lo que ha hecho la dictadura con nuestro país, es lo que ha hecho la dictadura con nuestro pueblo, nuestro noble pueblo, que estuvo más que nadie luchando contra España para liberarse de un yugo, para que después venga este yugo peor llamado comunismo y nos esté dañando así de esa forma, porque es así. No se puede decir porque todo el mundo dice, no, porque es que han fabricado mal el comunismo. No, no ha funcionado en ningún lado. No funcionó en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, en Alemania Democrática, en Corea. En China tuvo que volverse capitalista, es decir, el Partido Comunista, con toda su presión y todas sus cosas. Pero bueno, tuvo que tomar el camino del capitalismo para poder salir de la desgracia que estaba viviendo, porque no se puede. Además, está demostrado, no puede estar creyendo un solo hombre, porque los hombres son, los egos le crecen, y entonces llega el momento que cuando alguien trata de corregirlo, cuando alguien trata de decirle que está mal, bueno, esa persona va presa, esa persona va fusilada, esa persona va fusilada mediáticamente, te ponen en todos los medios de difusión de la dictadura, que los controlan todo, que fue lo primero que hicieron, y entonces ahí una persona que puede ser el más correcto, el más inteligente, lo vuelven enemigo de la población. Han sido ellos los que han destruido lo que nuestro pueblo pudo haber sido y lo que nuestro pueblo puede ser. Está así, está claro. ¿Cómo andás? Bien, profe, bien. Los demás. Ya está, vale. Entonces, así estamos. Este momento, compartan, señores, y donde estén, háganle saber que en Cuba está pasando esto, porque hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay mucha historia, que si la medicina cubana es la mejor, que si la medicina cubana es esto. No, señores, los médicos cubanos en el mundo son esclavos modernos. El gobierno se queda con el 80, 85, 75, hasta 90% del dinero que deben ganar por esos trabajos. Es decir, cobra la dictadura un dineral bien alto para poder seguir con sus tratos y sus tractimañas. Un país que tiene un gobierno narcodictador, un país que solo construye hoteles, que la gente no entiende. El turismo está en los mínimos. Bueno, el mismo dictador Díaz-Canel dijo que estaban con un atraso en el turismo en 23 años. Yo creo que es más, pero bueno, ya se llenaron vergüenza no tienen de reconocer algo, y cuando sabemos que ellos reconocen algo es porque la cosa es peor de lo que ellos dicen. Y entonces eso es en el turismo, pero si vamos al azúcar, que siempre fue el renglón fundamental de Cuba, el primer exportador del mundo de azúcar. Señores, Cuba ahora es importador de azúcar. Es increíble cómo han destruido el país. Un país que toda su riqueza fue siempre la creación del azúcar, el trabajo en la caña, y hoy por hoy hay pueblos enteros que son pueblos fantasma porque al dictador se le ocurrió determinar que tenía que cerrar, vender, regalar los centrales, y ahora no hay ni azúcar, ni caña, ni trabajo para esa gente, ni los bateyes que vivían alrededor de los centrales, eso, todo se ha vuelto pueblo fantasma, la gente miserable, la gente muriendo de hambre, la gente escapando para donde sea que sea, no importa, la juventud completa en pleno, el que queda en Cuba aún está pensando ver cómo se va. Es así, es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Un Estado totalmente fallido. Entonces estos muchachos que hace 2 años salieron a pedir libertad en Cuba, el 11 de julio del 2021, entonces le metieron las grandes condenas, esa de 5, 10, 15, hasta 20 años, solo por salir a pedir libertad, solo por querer algo mejor, porque esos muchachos que nacieron en los 90, que nacieron en los 2000, ya no creen en aquello, porque no le ha dado nada, y ya el poder de adoctrinamiento ha sido menor, porque desde que llegó el enemigo para la dictadura, que se llama Internet, la gente ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de lo que es aquello. Una burda mentira. Los hospitales destruidos, con unas condiciones sanitarias deplorables.
no sé si llamarle condiciones sanitarias, no sé cómo llamárselo eso. La educación por el suelo. Se dice que en estos momentos hay un déficit para comenzar el curso de profesores en todas las provincias. ¿Desde cuándo? Desde hace rato que no hay profesores en todas las provincias. Fueron todos los inventos eso de los maestros emergentes y los miles de inventos eso, que es lo que ha ido deteriorando la educación que no existe. Se sabe que en el 2022 hubo un éxodo de 12.000 médicos. Eso es lo que ellos tienen contabilizado. Es decir, que han salido del país, pero en el país, dentro del país, hay médicos que no están laborando como médicos. Entonces, algo anda mal, ya no puede ser. Ya la última fue la doctora que renunció dentro del país, que se llenó de valor y hizo su carta pública, porque le da pena, es decir, tener que atender, le da vergüenza a las personas, a los pacientes, y no tener ningún tipo de medicina que recetarle, que enviarle, que darle. No tienen forma de sanar el dolor de las personas porque no son magos. No pueden hacer magia con lo que no tienen. Simplemente son trabajadores de la salud, pero la salud lleva medicina. Si no tienen medicina, no hay salud. Entonces, por ahí anda la cosa. ¿Qué más hay que esperar, pueblo cubano? ¿Qué más tienen que esperar? Y quien dice pueblo cubano, dice el venezolano, que el dictador Maduro también se ha entronizado en el poder como una garrapata se pega al cuero una vaca. Y en Nicaragua es deplorable lo de Nicaragua. Lo de Nicaragua es asqueroso totalmente. Donde se maltrata a las personas de Dios, donde se apresa a los sacerdotes, donde se asesina a los sacerdotes. Bueno, así están las cuestiones. Espero hacer conciencia a todo aquel que tenga su duda, que crea que esto no es así. Bueno, puede seguir buscando en nuestras páginas, Cubanos Libres en Uruguay, puede seguir buscando en cualquier otra página que se dedique a hablar de la cuestión de Cuba y verá la realidad. No se guíe por el discurso oficial, que si por el discurso oficial siempre nos engañaron diciendo que allá todo era perfecto. Y todos los cubanos sabemos que nunca fue perfecto y nunca fue así. Pero bueno, así están las cosas. Saludos para mi amigo Salvador, saludos para mi amigo Floyd, para Caridad. Es decir,